Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta en Estambul. Y no es por un nuevo proyecto. Esto tiene que ver con Demet Özdemir y un gesto que ha revolucionado las redes. Prepárense para el salseo porque esto se pone bueno. Imagínense la escena, todos esperábamos ver qué pasaba con la posible reconciliación, o al menos, el reencuentro de estas dos estrellas. Y de repente, ¡boom! Can Yaman aparece en un evento, y lo que hace deja a todos con la mandíbula desencajada. No fue una aparición cualquiera, no. Se trataba de una entrega de premios, un lugar donde las cámaras están a todo lo que dan. Y allí estaba él radiante saludando, sonriendo y de repente saca un ramo de rosas gigante. Pero no unas rosas cualquiera, Hablamos de un montón de rosas rojas, como las de película romántica. Y lo más fuerte no es el ramo, que ya de por sí es un detallazo, sino a quien se las dedica. Porque todos sabemos que Can y Demet, a pesar de su pasado, han mantenido esa chispa, esa conexión que el público no olvida. Y cuando Can tomó el micrófono y dirigió unas palabras, bueno, todo el mundo pensó en ella. Para ser honestos, el ambiente estaba cargado de expectativa. ¿Se habían hablado? ¿Habían tenido algún contacto reciente? Nadie lo sabía con certeza, pero el hecho de que él haga un gesto tan público, tan romántico, justo cuando Demet también estaba presente en la misma ciudad, o en un evento similar, huele a que hay algo más que amistad. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está jugando sus cartas, y las está jugando bien. Mucha gente dice que esto es solo una estrategia de marketing, para mantenernos a todos hablando de ellos, que tal vez se les acabaron las ideas y quieren avivar la llama. Pero yo, si me preguntan, sospecho que hay algo de verdad en todo esto. Can es un hombre que sabe lo que quiere, y si hay algo que quiere es recuperar la atención, o tal vez, a Demet. Recuerden que su historia de amor fue de las más seguidas en Turquía y fuera de ella. Eran la pareja perfecta, o al menos eso nos vendieron. Y luego el final que ya conocemos, un poco abrupto para muchos. Pero las segundas oportunidades existen, ¿verdad? Y a veces un gesto como este tan efusivo, tan cargado de significado, puede ser el primer paso. Piénsenlo bien, ¿quién aparece de la nada con un ramo de rosas así de espectacular, si no quiere transmitir un mensaje claro? Y ese mensaje en el contexto de su relación pasada y su presencia en la misma ciudad, bueno, creo que no necesita mucha explicación. Es un mensaje directo a Demet, y de paso, un guiño a todos los fans que todavía suspiran por su unión. ¿Y la reacción de la gente, la vieron? Silencio total, seguido de aplausos ensordecedores. Todos sabían a quién iban dirigidas esas rosas, incluso si él no dijo su nombre explícitamente. Es esa complicidad tácita, ese entendimiento entre dos personas que vivieron algo importante. Muchos están diciendo que esto es una indirecta muy directa, una forma de decirle a Demet, te sigo queriendo, o acuérdate de lo nuestro. Y es que Can no es de medias tintas. Cuando se propone algo, lo hace a lo grande. Y este despliegue de rosas, es a lo grande. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionará Demet? ¿Lo ignorará, lo aceptará, le devolverá el gesto? Ella es una mujer muy profesional y reservada, así que será interesante ver su respuesta. Tal vez veamos una foto de ella con unas flores, o un comentario sutil en redes. O quizás, y esto sería lo más emocionante, un encuentro sorpresa. Lo que sí es seguro es que Can Yaman ha logrado su cometido, ha puesto a todo el mundo a hablar. Ha revivido la magia, la expectativa, el debate. Y todo con un simple pero poderoso ramo de rosas. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿creen que este gesto de Can Yaman es una declaración de amor, una estrategia de marketing, o un poco de ambas cosas? Déjenmelo saber en los comentarios.